Hace 3 años, justo después de dar a luz a mi hija, mi marido desapareció. Ese mismo día, siendo yo y mi bebé recién nacida unas criaturas vulnerables, fui expulsada por mi suegra. Durante 3 años he luchado sola en las calles. Hoy, mientras mi hija y yo esperábamos el autobús, un coche de lujo se detuvo frente a nosotras. Sube, Carmen. Tengo algo importante que contarte. Resultó ser mi tía, y el secreto que traía cambiaría mi destino para siempre. Antes de que comience la historia, amigos que están viendo esto, decidme en los comentarios de qué región de España o del mundo sois. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal crezca y pueda traeros historias más interesantes. El olor a desinfectante y a medicamentos golpeó la nariz de Carmen. Abrió los ojos lentamente. Las paredes de la habitación del hospital, pintadas de un blanco apagado, fueron lo primero que la saludó. Le dolía todo el cuerpo como si se hubiera roto en pedazos. Todas las articulaciones le punzaban y los puntos de la cesárea en su vientre palpitaban dolorosamente. Pero en cuanto giró la cabeza hacia un lado, todo el dolor pareció desvanecerse. En una cuna de hospital normal había una pequeña criatura envuelta en una manta rosa. Su hija, Martina, había nacido sana y salva. Carmen extendió la mano. Sus dedos, ligeramente hinchados, tocaron la pequeña mejilla. Una calidez se extendió inmediatamente por su corazón. Esto era un milagro. El fruto de su amor con Alejandro. Alejandro, su marido, ¿dónde estaría? Desde que rompió aguas la noche anterior y un vecino la llevó al hospital, no había podido contactar con Alejandro. Su teléfono móvil estaba apagado. Carmen intentó tranquilizarse a sí misma. Probablemente Alejandro estaría ocupado en la empresa. Ese gran proyecto del que hablaba a menudo, seguramente le estaba consumiendo todo el tiempo. Seguro que vendría. Seguro que se sorprendería y se alegraría al ver a su pequeña hija. Carmen cogió el móvil de la mesilla de noche. No había mensajes de texto, ni llamadas perdidas. Solo una pantalla oscura que reflejaba su rostro pálido y su cabello ligeramente despeinado. Una fría ansiedad comenzó a trepar por su espalda, compitiendo con la felicidad que acababa de sentir. La enfermera le dijo que podía recibir el alta hoy mismo. Este hospital público no podía retenerla mucho tiempo. Aunque Alejandro no había venido a recogerla, tenía que volver a casa. Con las fuerzas que le quedaban, Carmen hizo la maleta. Solo era una pequeña bolsa con ropa de bebé y su muda. Soportando el dolor en el vientre, cogió a Martina con cuidado en brazos. Pagó los gastos administrativos con sus ahorros, que cada vez eran menores. Alejandro aún no le había dado el dinero del mes para los gastos. Carmen se convenció una vez más de que su marido simplemente estaba muy ocupado. Pidió un taxi a través de una aplicación. Al introducir la dirección de la casa de sus suegros, sus dedos temblaron ligeramente. Era la casa donde ella y Alejandro habían vivido los últimos 2 años. El camino a casa se sintió largo y silencioso. Martina dormía profundamente en sus brazos. Carmen miraba por la ventana. Viendo las concurridas calles de Madrid, imaginaba que Alejandro abriría la puerta, que la abrazaría a ella y a Martina con sorpresa. Imaginaba la sonrisa feliz de su marido. Sin embargo, cuando el taxi se detuvo frente al gran portón de hierro de la casa pintada de color crema, lo que sintió no fue una cálida bienvenida. El patio de la casa estaba en silencio. En el garaje no estaba el coche de Alejandro. Solo el coche de su suegro, don Ricardo, estaba aparcado impecablemente. Carmen pagó el taxi y salió. Con una mano sostenía a Martina y con la otra arrastraba la pequeña bolsa. Llamó al timbre. Una vez, 2 veces, se escucharon pasos dentro. La puerta se abrió. No era Alejandro. Su suegra, doña Teresa, estaba parada en el umbral. Su rostro, habitualmente inexpresivo, ahora parecía duro y frío. Detrás de ella estaba don Ricardo con los brazos cruzados. Su mirada era menos punzante, pero igual de distante. «Suegra, suegro, ¿está Alejandro?», preguntó Carmen en voz baja, con la garganta cerrada. «¿Para qué buscas a Alejandro?», espetó doña Teresa. Sus palabras fueron afiladas. Carmen se sorprendió. «¿Qué quiere decir, suegra? Acabo de dar a luz. Esta es Martina, nuestra hija». Intentó mostrar la carita de su primera nieta, esperando suavizar la situación. Pero doña Teresa retrocedió un paso como si hubiera visto algo repugnante. «Esa niña ya no es asunto nuestro. Igual que tú». El mundo de Carmen pareció detenerse. «Suegra, ¿de qué está hablando? ¿Dónde está Alejandro? Necesito hablar con él». El dolor en su vientre empeoró. Se sentía mareada. «Alejandro ya se ha ido», gritó doña Teresa. «Él ha dejado esta casa, y todo es por tu culpa. Eres una mujer que trae desgracia». La acusación fue como una fuerte bofetada. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Carmen.
¿Qué traigo desgracia? No sé qué he hecho mal, suegra. Desde que te casaste con mi hijo, nuestros negocios han empezado a torcerse. Y el colmo fue anoche, cuando Alejandro dijo que ya no soportaba vivir contigo. Y se fue. Dejó esta casa. Doña Teresa señaló la cara de Carmen con un dedo índice que temblaba de ira. Eso no tiene sentido, susurró Carmen. Alejandro la amaba. Estaban esperando el nacimiento de esta niña. No podía ser que Alejandro simplemente se hubiera ido. No podía ser que Alejandro hubiera dicho cosas tan terribles. Alejandro no me habría abandonado. Seguro que hay un malentendido. Por favor, déjenme entrar. Estoy agotada, suegra. Y Martina es solo un bebé. Don Ricardo finalmente abrió la boca. Su voz era pesada y sin emociones. ¿No lo has oído? Ya no eres bienvenida en esta casa. Alejandro se ha divorciado de ti. Vete. Divorcio. Carmen se tambaleó. Tuvo que agarrarse al pilar del porche para no caer. ¿Cuándo? Alejandro no dijo nada. ¿Dónde están los papeles? Yo no he firmado nada. No hacen falta papeles. La palabra de Alejandro es suficiente. Ahora recoge tus cosas y vete. Doña Teresa entró repentinamente en la casa y un momento después volvió a salir arrastrando la gran maleta de viaje de Carmen. Doña Teresa abrió la maleta y tiró la ropa de Carmen y los artículos del bebé bruscamente al porche. Suegra, no. Carmen gritó intentando detenerla, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Vete. Lévate a esa niña bastarda y sal de aquí ahora mismo. Doña Teresa empujó el cuerpo de Carmen, que sostenía a Martina. Carmen fue empujada hacia atrás y casi se cae. Abrazó a Martina con fuerza. La pequeña bebé sintió la tensión y la sacudida. Se removió y rompió a llorar con un llanto desgarrador que partía el corazón. Suegra, por favor. Don Ricardo, por favor, hable con doña Teresa. Acabo de dar a luz. Aún no se me han curado los puntos. ¿A dónde voy a ir esta noche con una recién nacida? Suplicó Carmen. Ahora sus lágrimas caían a torrentes mojando su ropa sencilla. Miró a su suegro buscando aunque fuera una pizca de compasión. Don Ricardo solo la miró fríamente. Ese es tu problema. Ya no es nuestro problema. Doña Teresa cogió la pequeña bolsa de Carmen y la tiró al patio cerca de la maleta abierta. Vete ahora mismo, antes de que llame a seguridad. No queremos pasar vergüenza por una nuera como tú. Con el corazón hecho pedazos, Carmen no tuvo más remedio que obedecer. No tenía fuerzas para enfrentarse a ellos. Soportando el dolor extremo en su vientre, se agachó y, sosteniendo firmemente al bebé con una mano, intentó volver a meter su ropa y la de Martina en la maleta con la otra. Doña Teresa y don Ricardo la observaron desde el umbral como dos verdugos satisfechos viendo sufrir a su víctima. Cuando la maleta estuvo mal cerrada, Carmen la arrastró hacia el portón. Ni siquiera tenía fuerzas para odiar. Lo único que sentía era vacío, confusión y un dolor indescriptible. Miró hacia atrás una vez más, esperando que todo esto fuera solo una pesadilla. Pero la puerta pintada de crema se cerró de golpe. Se oyó el sonido del cerrojo girando desde dentro. Carmen se derrumbó en la acera fuera del portón. Bajo la tenue luz de una farola, abrazó a Martina e intentó calmar tanto el llanto de la niña como el llanto en su propio corazón. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había ido Alejandro? ¿Por qué habían sido tan crueles? Estaba sola en esta ciudad, sin nadie. Sus padres habían muerto hacía mucho tiempo. No sabía dónde estaban sus parientes lejanos. Miró la gran casa detrás del portón. La casa que había sido su refugio durante 2 años ahora se sentía extraña y amenazante. De repente, oyó el sonido de la puerta del garaje abriéndose. Se encendieron los faros de un coche. Era el coche de don Ricardo. Carmen se levantó apresuradamente, esperando que hubieran cambiado de opinión. El coche salió del portón y avanzó lentamente. Don Ricardo estaba al volante. Su rostro miraba al frente. En el asiento del copiloto, doña Teresa estaba sentada con arrogancia. El coche pasó de largo junto a ella. Carmen, desesperada, intentó girar la cara, pero en una fracción de segundo, sus ojos captaron un movimiento en el asiento trasero. Su corazón pareció detenerse. Era Alejandro. Su marido estaba allí. Alejandro la miró directamente a ella y a Martina en sus brazos. Sus ojos se encontraron. Carmen quiso gritar su nombre, pero se quedó congelada. El rostro de Alejandro no tenía color, y sus ojos no mostraban ira ni odio. Lo que Carmen vio fue una mirada vacía, llena de miedo y desesperación, como si Alejandro fuera una marioneta que no podía controlarse a sí misma. Alejandro giró la cabeza inmediatamente y la bajó profundamente. El coche aceleró y desapareció por la esquina de la calle.
dejando a Carmen en un denso silencio, acompañada solo por el llanto de hambre de Martina y el frío. Ahora ella lo sabía. Alejandro no se había ido. Alejandro estaba allí, y esa visión era mucho más aterradora que la noticia de su partida. 3 años fue mucho tiempo. Para Carmen, 3 años fueron la escuela más dura de la vida. Desde aquella expulsión nocturna, nunca regresó. Nunca intentó contactar con la familia de Alejandro de nuevo. La mirada de Alejandro en el coche aquella noche ya había sido respuesta suficiente. Estaban en peligro. La familia política no la quería, y su marido era demasiado débil para defenderla. El primer año fue el más difícil. Usó los ahorros que le quedaban para alquilar un pequeño cuarto en las afueras de la ciudad, en un barrio obrero de Madrid. Una habitación de 3 por 4 metros que servía de dormitorio, cocina y cuarto de juegos para Martina. El baño era compartido con otros inquilinos. Las paredes eran finas. Por la noche, el llanto de Martina a menudo hacía que los vecinos golpearan la pared. Carmen no tenía más remedio que disculparse. Mientras frotaba la espalda de la niña, su corazón también lloraba. Vendió la única joya que tenía, su anillo de bodas. Con ese dinero compró leche de fórmula y lo necesario para Martina. Se negó a sumirse en la tristeza. Tenía que vivir por Martina. Tenía que ser fuerte. Carmen empezó a hacer trabajos diversos. Aceptaba encargos de arreglos de ropa o costura sencilla de los vecinos. Sus manos, una vez finas, ahora se habían vuelto ásperas y a veces se pinchaban con las agujas. Cuando Martina dormía, ella cosía hasta altas horas de la noche, acompañada por el sonido de una vieja máquina de coser comprada a plazos. Cuando tenía tiempo por las mañanas, ayudaba en el pequeño bar de tapas de una vecina amable, la señora Paca. Pelaba cebollas, fregaba platos y hacía cualquier cosa que le permitiera ganar unos euros para comprar arroz y verduras. La ropa que llevaba ahora parecía vieja, descolorida pero siempre limpia. Ella era una nueva Carmen, una luchadora, una madre. Martina creció como un faro en la oscuridad. Esa niña era muy inteligente y vivaz. Su rostro era una combinación perfecta de Carmen y Alejandro. Cada vez que Carmen miraba a los ojos de Martina, veía fortaleza, pero también veía preguntas. Al cumplir 3 años, Martina empezó a preguntar muchas cosas. «Mamá, a mis amigos los viene a buscar su papá», dijo Martina una tarde mientras jugaba con su única muñeca de trapo. «¿Dónde está el papá de Martina?» El corazón de Carmen se desgarró. Siempre tenía preparada una respuesta para esta pregunta. Papá se fue a trabajar lejos, cariño, a un lugar muy lejano, para ganar dinero para Martina. ¿Cuándo vuelve papá, mamá? ¿Papá no quiere a Martina? Carmen abrazó fuertemente ese pequeño cuerpo. Papá quiere a Martina muchísimo. Y mamá también quiere a Martina muchísimo. Cuando llegue el momento, papá seguro que volverá. Mintió. Era una mentira piadosa para proteger el pequeño corazón de la niña. Ella misma no sabía si Alejandro volvería. Ni siquiera sabía si Alejandro seguía vivo y cuerdo. Durante 3 años había luchado sola, pero no había habido ninguna noticia de su marido, ni un solo céntimo para manutención. Ese día fue muy agotador. Tenía muchos encargos de costura y tenía que cumplir con los plazos. Después de traer materiales del mercado, planeaba volver directamente a casa. Pero Martina lloriqueó porque quería acompañarla. Al final, Carmen la llevó. Ahora estaban paradas en una concurrida parada de autobús junto a una gran avenida. El aire de la tarde era caluroso y estaba lleno de contaminación. Su frente estaba mojada de sudor. Martina, cansada, empezó a quejarse. «Mamá, tengo calor. Quiero un helado». Martina tiraba de la ropa de Carmen y lloriqueaba. «Espera un poco, cariño. El autobús vendrá pronto. En casa compraremos un helado». Carmen la consoló pacientemente. Rebuscó en su bolsillo y calculó el dinero que le quedaba. Tenía suficiente para el billete de autobús y para comprar un polo de hielo barato. Esperaron. Entre millones de personas cansadas y con prisas, Carmen se sentía como una existencia pequeña e invisible. Solo una más entre los millones que luchaban en esta ciudad. Acomodó a Martina en su hombro. La niña empezaba a tener sueño. De repente, un sedán negro muy lujoso se detuvo justo delante de ellas. Los cristales tintados eran tan oscuros que Carmen no podía ver quién estaba dentro. No podía ser que un coche tan caro parara en una parada de autobús. Seguro que se habían equivocado de dirección, pensó ella. Se movió ligeramente hacia un lado para dejar paso. Sin embargo, la ventanilla del pasajero trasero bajó lentamente. Carmen se sorprendió. Dentro del coche estaba sentada una mujer de mediana edad muy elegante. La mujer llevaba una chaqueta de traje cara. Su rostro le resultaba familiar, pero Carmen tardó unos segundos en recordarla.
Era un recuerdo de un pasado que se sentía demasiado lejano. La mujer miraba fijamente a Carmen y a Martina con ojos llenos de sorpresa, incredulidad y algo más. Ira. Carmen. La voz de la mujer era aguda y llena de autoridad. Carmen se quedó helada, y su corazón latió rápidamente. Tía Clara. Era la única hermana de su difunta madre, la tía Clara. La tía Clara que había vivido en Suiza durante más de una década y a la que solo había visto unas pocas veces en su vida. La tía Clara que había visto por última vez en el funeral de su madre, años antes de casarse con Alejandro. Dios mío, ¿qué haces aquí? Con esta niña pequeña parada al borde de la carretera. La voz de tía Clara se elevó. Carmen no sabía qué decir. Se le había trabado la lengua. Tía Clara no esperó respuesta. Abrió la puerta del coche desde dentro. El aire frío del aire acondicionado del coche golpeó inmediatamente la cara de Carmen. «Sube. Rápido. Sube con la niña», ordenó con firmeza. Carmen dudó. Era demasiado repentino. Había vivido 3 años sin nadie, y ahora su tía. Pero... Tía, yo. Tía Clara la cortó rápidamente. Acabo de aterrizar. Fui directamente a la antigua dirección de tus suegros, pero allí un vecino me dijo que te fuiste hace mucho tiempo. He estado recorriendo esta ciudad buscándote. Sube rápido. Tengo que contarte algo muy importante. La voz de tía Clara no admitía rechazo. Había una urgencia aterradora en su voz. Carmen, acostumbrada a decidir por sí misma, sintió que esta vez debía obedecer. Con Martina en brazos, entró en aquel coche de lujo. En cuanto se cerró la puerta, el ruidoso sonido de la calle desapareció al instante. Fue reemplazado por un silencio tenso. El olor a perfume caro llenaba el coche. Carmen se sentó en el asiento de cuero mullido que contrastaba con su ropa sencilla. Martina, despierta por el movimiento, miraba a la tía Clara con ojos redondos y curiosos. El chófer en el asiento delantero arrancó el coche inmediatamente. Tía Clara miró fijamente a Carmen. Su mirada recorrió la apariencia de Carmen de arriba abajo. El rostro cansado, la ropa descolorida, las manos ásperas. «¿Qué te ha pasado, Carmen? ¿Dónde está tu marido?» Carmen tragó saliva. No sabía por dónde empezar. «Es una larga historia, tía. Entonces hazla corta. Pero ahora eso no es lo importante», dijo tía Clara rápidamente. Respiró hondo. Su rostro enfadado ahora parecía serio. «Muy serio. Hay algo que debo informarte de inmediato. Es un asunto muy importante». Carmen esperó. Su corazón latía aún más rápido. Tía Clara la miró directamente a los ojos. «Es una historia sobre tu padre y tu madre». Hacía mucho tiempo que no escuchaba esos 2 nombres de boca de otra persona. Padre y madre. 2 nombres que siempre extrañaba en silencio. Al escuchar esos nombres en esta situación tan seria, a Carmen se le puso la piel de gallina. «¿Es algo malo, tía? ¿Algo que no sé?», susurró Carmen. «¿Les ha pasado algo, tía?» «Ellos murieron hace mucho tiempo». «Eso es cierto», dijo tía Clara. Su voz se suavizó ligeramente. «Pero hay algo que te dejaron. Algo que no sabías. Algo que ha sido la razón por la que he vuelto a España ahora». El sedán de lujo avanzaba a través del tráfico de la ciudad, pero dentro estaba tranquilo y bien insonorizado. Carmen todavía intentaba comprender las últimas palabras de tía Clara, su padre y su madre. Ella los recordaba como padres sencillos y trabajadores que murieron en un trágico accidente de tráfico cuando ella acababa de entrar en la universidad. La dejaron sola. Ella pensaba que solo le habían dejado una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Esa casa que luego vendió para pagar la matrícula de la universidad y los fondos iniciales para su matrimonio con Alejandro. No tenía ni idea de que hubiera algo más. «Tía, no lo entiendo», dijo Carmen en voz baja. Martina sintió la ansiedad de su madre y se sentó en silencio en su regazo, mirando a tía Clara con ojos redondos. Tía Clara suspiró largamente. Su rostro firme se suavizó al ver a Martina, pero volvió a endurecerse al mirar a Carmen. «Por supuesto que no lo entiendes. Todo eso era parte del plan de tu padre. Tu padre y tu madre, Carmen, no eran personas corrientes. Eran empresarios de mucho éxito. Eran muy, muy ricos». Carmen negó con la cabeza. «Eso no tiene sentido. Vivíamos con sencillez. Nuestra casa era pequeña y mamá nunca llevó joyas ostentosas. Papá solo tenía un coche viejo». «Eso era una tapadera, Carmen», explicó tía Clara. «Tu padre levantó un negocio inmobiliario y de exportación desde cero. Ambos trabajaron duro. Pero tenían miedo. Miedo de que si crecías entre lujos te volvieras una niña mimada. Más que eso,
Tenían miedo de que te convirtieras en el objetivo de malas personas que solo quisieran tu fortuna. Por eso te criaron con austeridad para que crecieras como una mujer independiente y fuerte. Las lágrimas comenzaron a asomar a los ojos de Carmen. Los rostros de su padre y su madre sonriendo sinceramente cruzaron por su mente. Ni siquiera se había dado cuenta de su sacrificio. Tía Clara continuó. Cuando murieron en el accidente, yo era la única familia cercana en la que confiaban. Yo acababa de mudarme a Suiza para gestionar la sucursal extranjera del negocio. En su testamento te lo dejaron todo a ti, pero había una condición. El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Qué condición? Tu padre era muy astuto. Sabía que aún eras joven y vulnerable tras tu partida. Tenía miedo de que conocieras a un hombre equivocado que quisiera aprovecharse de ti. Así que dejó una cláusula. Tía Clara se inclinó hacia adelante. Todos sus activos, Carmen, millones de euros, tal vez miles de millones si calculamos ahora, fueron congelados y guardados en un fondo fiduciario, y yo fui designada como la administradora del fideicomiso, la única persona que podía gestionarlo. Entonces, ¿cuándo puedo recibirlo? Esa es la condición, dijo tía Clara. El testamento estipulaba que el fondo solo podía ser retirado y transferido completamente a ti, la única heredera, después de que se cumplieran dos condiciones. Primera, que te casaras legalmente. Segunda, que tuvieras un hijo. Carmen contuvo el aliento. Matrimonio. Hija. Alejandro. Martina. Todas las piezas del rompecabezas comenzaron a formar una imagen terrible. ¿Por qué? ¿Por qué esas condiciones?, dijo Carmen en voz baja. Porque tu padre pensaba que si te casabas y tenías un hijo, tendrías tu propia familia y serías una adulta. Pensó que tendrías a alguien a quien proteger y usarías esa fortuna más sabiamente. ¿No es irónico? Tía Clara sonrió con amargura. Las buenas intenciones de tu padre se convirtieron en la brecha que aprovecharon los demonios. El coche entró en un complejo de apartamentos de lujo en el barrio de Salamanca. El conductor parecía conocer ya el destino. Ahora escucha la parte más importante. Continuó tía Clara. Su voz se volvió fría. Yo he estado supervisando ese fondo desde la distancia todo este tiempo. Supe que te casaste con Alejandro. Nunca me gustó él desde el principio. Investigué sus antecedentes familiares. Resultó que su padre, don Ricardo, había sido un socio comercial menor de tu padre hace mucho tiempo. Tu padre cortó la relación comercial porque don Ricardo era deshonesto. Ellos lo sabían perfectamente. Sabían quién eras. Sabían de la fortuna de tus padres. Carmen sintió una náusea intensa. Entonces mi matrimonio. ¿Alejandro se casó conmigo solo por el dinero? Por supuesto, gritó tía Clara. Lo planearon. Te esperaron. Estaban dispuestos a esperar a que te quedaras embarazada y dieras a luz a Martina, porque sabían que el nacimiento de Martina era la llave para abrir la caja fuerte. Carmen abrazó a Martina con fuerza. Su cuerpo temblaba violentamente. Así que el nacimiento de su hija no fue una bendición para esa familia, sino solo una marca de tiempo. Eso no es todo, dijo tía Clara de nuevo. El coche se detuvo en el vestíbulo de un edificio grandioso. Mi periodo de gestión termina en el momento en que tu hija, la segunda heredera, cumpla 3 años. Por eso programé mi regreso a España hoy. Planeé darte la sorpresa de transferírtelo todo como regalo de cumpleaños para Martina. Pero hace un mes recibí algo que me hizo precipitarlo todo. ¿Qué es, tía? Un mes después de que dieras a luz a Martina, tía Clara miró a Carmen directamente. Justo en el momento en que te echaron de esa casa, recibí una solicitud de retiro urgente de fondos del Banco de España. La solicitud fue presentada por tu marido Alejandro y su padre don Ricardo. Carmen se tapó la boca. Ellos no sabían que yo era la administradora principal. Pensaban que yo era solo una gestora en el extranjero y que el banco local lo tramitaría. Adjuntaron un poder notarial con tu firma falsificada. Y adjuntaron un informe médico de un psiquiatra declarando que sufrías una depresión posparto grave. Alegaban que eras mentalmente inestable, que no estabas en tus cabales y que no tenías capacidad para gestionar la fortuna. El cuerpo de Carmen se quedó frío, así que esa era la razón. La echaron y la hicieron parecer una loca que huyó de casa para poder tomar el control de todo bajo la excusa de cuidar a la heredera Martina. Me acusaron de estar loca, susurró Carmen horrorizada. Intentaron usurpar tus derechos. Intentaron robároslo a ti y a tu hija. Tía Clara estaba furiosa. Por supuesto, bloqueé ese intento de inmediato. Contacté con abogados aquí. Fracasaron por completo al instante. No pudieron tocar ni un céntimo del legado principal de tus padres. Todo eso está seguro conmigo. Entonces, ¿por qué me echaron si fracasaron? Porque entraron en pánico, respondió tía Clara. Puede que lograran robar tu otro dinero,
tus ahorros personales o todo lo que pudieran conseguir. Pero con la fortuna principal fracasaron. Tenían miedo de que te enteraras. Tenían miedo de que algún día te dieras cuenta y reclamaras tus derechos. Por eso te abandonaron. Esperaban que te destruyeras en las calles. Esperaban que murieras lentamente. Y entonces pensaron que más tarde podrían falsificar tu certificado de defunción e intentarlo de nuevo. Las lágrimas de Carmen ahora caían imparables. No eran lágrimas de tristeza, sino de ira. Una ira ardiente. Durante 3 años había vivido en la pobreza. Durante 3 años había trabajado duro. Durante 3 años había soportado el hambre para que Martina pudiera beber leche. Durante 3 años había asegurado a Martina que su papá se había ido a trabajar lejos. Mientras tanto, el padre de su hija y toda su familia intentaron destruirla y robar el futuro de su niña. Tía Clara rodeó los hombros de Carmen con su brazo. Ya está, no llores más. Tus lágrimas son demasiado valiosas para dárselas a esos bastardos. A partir de hoy, ya no sufrirás más. Miró a Carmen con agudeza. Ellos no saben que he vuelto. No saben que te he encontrado. Piensan que ya estás destruida. Mañana, Carmen, iremos al banco. Activaremos todos tus activos. Y después de eso, tía Clara sonrió fríamente. Vamos a recuperar la casa de tus padres, la que me han dicho que están ocupando ilegalmente. Carmen se secó las lágrimas. Miró su reflejo en la ventanilla oscura del coche. El rostro de una luchadora cansada. Su ropa podía estar descolorida, pero sus ojos ahora ardían. No, tía, haremos algo más que recuperarla. Haremos que paguen. La casa era grande, mucho más grande que aquella en la que habían vivido Alejandro y Carmen. Estaba situada en una urbanización bastante exclusiva, aunque no tan lujosa como la zona donde estaba tía Clara. En el salón, decorado con sofás de cuero caros y un gran televisor de pantalla plana, se emitía una serie sobre disputas de herencias, pero nadie la estaba viendo. El ambiente en la habitación distaba mucho de ser cómodo. El cenicero de la mesa estaba lleno de colillas. Doña Teresa caminaba de un lado a otro con ansiedad. Su rostro parecía más viejo de lo que era. Vivir 3 años en este lujo de fachada parecía haber consumido su alma. Nuestro dinero está disminuyendo, espetó doña Teresa finalmente, deteniéndose frente a su marido don Ricardo, que leía, o fingía leer, el periódico. Don Ricardo bajó el periódico lentamente. Dejó las gafas sobre la mesa. Lo sé, Teresa. Ya te dije que el nuevo negocio que empecé necesita tiempo. ¿Tiempo? No tenemos tiempo, gritó doña Teresa. Todavía queda hipoteca de esta casa, y del coche igual. Los ahorros de esa Carmen y el dinero que sacamos vendiendo nuestra antigua casa casi se han acabado. No quiero volver a vivir como pobre Ricardo. Hace 3 años, después de fracasar completamente en obtener la herencia principal de Carmen, entraron en pánico. Se llevaron todo lo que pudieron. Los ahorros conjuntos de Carmen y Alejandro, los regalos de boda. Incluso vendieron su vieja casa, que originalmente había sido comprada en parte con dinero de Carmen. Usaron ese dinero para la entrada de esta nueva casa y comenzaron una vida de ricos. Pero su estilo de vida era mucho mayor que sus ingresos. Todo esto es culpa de tu hijo. Doña Teresa fulminó con la mirada a Alejandro, que estaba sentado rígido en un rincón de la habitación. Alejandro se estremeció. Durante 3 años había vivido como una sombra en su propia casa. Trabajaba en la empresa emergente de su padre, pero no tenía un sueldo fijo. Solo recibía una paga como un niño pequeño. Su cuerpo estaba delgado, sus ojos hundidos, y su rostro siempre parecía ansioso. ¿Culpa mía?, preguntó Alejandro en voz baja. Sí, tuya, arremetió doña Teresa. Si hubieras sido más listo. Si hubieras convencido a Carmen de firmar ese poder notarial antes de dar a luz. Si no hubieras sido tan débil. No habríamos tenido que inventarnos la historia de que estaba loca. Basta, Teresa. Fue un plan de todos. Intentó mediar don Ricardo con voz poco convincente. Nuestro plan era tu plan, Ricardo. Tú dijiste que esa herencia era fácil de conseguir. Tú dijiste que la hermana de la difunta, esa Clara, no se preocuparía. ¿Cuál es la realidad? Ella lo bloqueó todo. No conseguimos nada más que las migajas. Doña Teresa se puso más histérica. Don Ricardo se frotó las sienes. El dolor de cabeza no era solo por los gritos de su mujer. Tenía una mala noticia que había estado ocultando 2 días. Había un problema mayor. Teresa. ¿Qué pasa ahora? Don Ricardo miró a su mujer. Clara. La tía Clara ha vuelto a España. Doña Teresa se cayó de inmediato. Su rostro palideció. ¿Cómo lo sabes? Mi contacto en el banco me lo dijo. Hace 2 días vino a preguntar por el estado del fondo fiduciario. Ella.
Ella está iniciando el proceso de retiro. ¿Retiro? Doña Teresa entró en pánico. ¿Cómo es posible? Por las condiciones, obviamente. La interrumpió don Ricardo frustrado. La hija de esa Carmen, esa Martina, ya debe haber cumplido 3 años. Según las condiciones del testamento, Clara ha vuelto para entregárselo todo a Carmen. Carmen. Doña Teresa rió con desprecio, pero su voz temblaba. ¿Cómo va a entregárselo esa mujer a Carmen? Esa chica lleva 3 años desaparecida. Probablemente haya muerto como una indigente en la calle. Ese es precisamente el problema, dijo don Ricardo. Si no encuentran a Carmen, Clara como administradora del fideicomiso podría tomar el control de todo. O peor aún, ella buscará a Carmen. Contratará detectives. Y si encuentra a Carmen, el ambiente se sumió en el silencio. Todos sabían lo que eso significaba. Si tía Clara encontraba a Carmen y le contaba todo, estaban acabados. Falsificación de documentos, intento de estafa, robo, podrían ir a la cárcel. De repente, Alejandro, que había estado callado hasta entonces, empezó a reír. Era una risa seca y espeluznante. ¿Qué te pasa, Alejandro?, gritó doña Teresa asustada. Alejandro levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e inyectados en sangre. Así que todo esto ha sido en vano. ¿Qué quieres decir? 3 años. Alejandro se levantó de repente y tiró un vaso de la mesa al suelo, haciéndolo añicos. Doña Teresa y don Ricardo se sobresaltaron. Era la primera vez que Alejandro perdía el control. Durante 3 años he vivido como un muerto viviente en esta casa. He obedecido todas tus exigencias, madre. He abandonado a mi mujer. He abandonado a mi hija recién nacida. Su voz temblaba violentamente. Cuida tu boca, Alejandro. Todo eso fue por ti, replicó doña Teresa. ¿Por mí?, gritó Alejandro más fuerte. ¿Qué bien me ha hecho? ¿Vivir con miedo cada día? Dijiste que si echábamos a Carmen y cogíamos el dinero nuestras vidas serían tranquilas. Dijiste que cuando la situación se calmara podría traer a Carmen de vuelta. Pero todo fue mentira. Alejandro señaló la cara de su madre. Esa noche, la noche que echaron a Carmen, yo estuve en el hospital. Vi a Martina. Sostuve a Martina, madre. Lloré de felicidad. Era tan pequeña y bonita. Y tú y papá vinisteis. Me arrastrasteis a casa. Dijisteis que Carmen no estaba en sus cabales. Me quitasteis el móvil. Dijisteis que traía desgracia. Las sombras de aquella noche volvieron a pasar. La noche en que Carmen estaba parada en la calle con Martina en brazos, mirando su coche con ojos rotos. Yo la vi, madre. Alejandro sollozó. Su cuerpo se derrumbó en el suelo. Vi a Carmen en la calle. Tú y papá me impedisteis bajar del coche. Me encerrasteis. Dijisteis que era la única manera. Dijisteis que ella estaría bien. Ella es realmente una mujer que trae desgracia. Susurró doña Teresa, pero ahora había miedo en sus ojos al ver el estado de su hijo. No, ella no. Alejandro golpeó el suelo. Somos nosotros. Nosotros somos los que traemos desgracia. Soy un marido fracasado. Soy un padre malvado. Ni siquiera sé si siguen vivas. Don Ricardo intentó acercarse a su hijo. Cálmate, Alejandro. Cálmate. Encontraremos una manera. No hay salida. Aulló Alejandro. Tengo pesadillas todas las noches. Veo la cara de Martina. Veo los ojos de Carmen. No debería haberos escuchado. Debería haber huido con ella esa noche. Doña Teresa intentó abofetear a Alejandro para que reaccionara, pero su mano se detuvo en el aire. Ding dong. El sonido del timbre rompió el tenso silencio. Las 3 personas en la habitación se quedaron heladas. Sus corazones parecieron detenerse. Se miraron con terror. Las visitas no venían sin avisar. Ding dong. El timbre sonó de nuevo. Más decidido, más impaciente. Doña Teresa tragó saliva. Don Ricardo estaba rígido, y Alejandro, aún en el suelo, miró a la puerta con una mirada que contenía el mayor miedo de su vida. Sabían que algo que habían temido durante 3 años finalmente había llegado. El piso de tía Clara estaba situado en lo alto de un rascacielos en el centro de la ciudad. Esto no era una simple vivienda, era un palacio sobre las nubes. El suelo era de mármol importado. Los muebles eran minimalistas pero parecían muy caros, y las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica del Madrid nocturno. Para Carmen, que se había acostumbrado a paredes de contrachapado fino y techos con goteras durante los últimos 3 años, esto se sentía como otra dimensión. Solo su hija Martina no se sentía incómoda. La pequeña corría inmediatamente sobre la gruesa alfombra de terciopelo. Reía alegremente como si hubiera nacido para este lujo. Tía Clara pidió a su asistenta que trajera ropa de cambio para Martina, comida caliente y juguetes.
Carmen finalmente se duchó con agua caliente, lavando el polvo de la calle y el sudor del cansancio. Se puso ropa sencilla pero limpia y nueva que le habían preparado. Su ropa vieja fue reemplazada por nueva. Cuando salió del baño, vio que Martina se había quedado profundamente dormida en el enorme sofá, abrazando un oso de peluche nuevo más grande que su cuerpo. Carmen se sentó frente a tía Clara. Sobre la mesa de cristal entre ellas había té caliente y algunos aperitivos. Pero Carmen no podía tocarlos. Su estómago seguía revuelto. No por hambre, sino por la realidad que acababa de golpearla. Así que pensaban que estaba loca. Repitió Carmen en voz baja. Ese era su plan. Tía Clara bebió su té. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos insinuaban una ira controlada. Pensaron que era la forma más fácil. Con ese informe médico falso podían solicitar ser los tutores de Martina. Y como tutores de Martina, pensaron que podrían controlar toda tu herencia. Un plan malvado pero muy estúpido. ¿Estúpido?, preguntó Carmen. Lograron echarme. Casi lo consiguen. No, tía Clara negó con la cabeza. Nunca podrían haberlo conseguido, incluso sin mí. Esa es la parte que aún no te he contado. Esa es la inteligencia de tu madre. Carmen frunció el ceño. ¿Qué quiere decir, tía? Tía Clara se inclinó hacia adelante. Tu padre construyó este reino, pero tu madre lo protegió. Tu madre sabía que tu padre era un hombre demasiado recto. Tu madre siempre tuvo un presentimiento. Ella diseñó el sistema de seguridad para tu herencia. Don Ricardo y doña Teresa solo conocían la información superficial. Sabían que había dinero y que las condiciones eran el matrimonio y un hijo, pero no conocían la llave. La llave de esa herencia no se puede retirar solo con un poder notarial o la tutela, explicó tía Clara. Para activar ese fondo fiduciario hacen falta 3 llaves separadas. La primera llave soy yo, la administradora principal. Mi consentimiento es absolutamente necesario. Por eso su intento fracasó de inmediato. Tía Clara continuó. La segunda llave es tu huella dactilar. Verificación biométrica en el Banco Central, algo que no pueden falsificar. Por eso necesitaban ese informe de locura. Esperaban llevarte al banco a la fuerza, pero ni siquiera eso es suficiente. Porque hay una tercera llave, la llave más importante. La llave final que solo yo, tu padre, tu madre y tú conocéis. Carmen estaba confundida. Yo no sé nada, tía. Tía Clara sonrió levemente. ¿Todavía llevas el colgante de jade verde que te dio tu madre? Carmen se tocó el pecho inconscientemente. Bajo su ropa colgaba un collar con un colgante de jade en forma de lágrima. Nunca se lo había quitado. Incluso cuando pasaba dificultades, cuando vendió su anillo de bodas, ni siquiera pensó en vender este colgante. Era el último recuerdo que recibió de su madre, recibido justo antes de que muriera. Para ella, su valor sentimental era incalculable. Siempre, susurró Carmen. Nunca me lo he quitado. Sácalo y míralo de cerca bajo la luz. Carmen sacó el collar. Lo acercó a la brillante lámpara de mesa. El jade era verde oscuro y el tacto en su mano era frío. Le dio vueltas. No había nada extraño. Mira la parte más puntiaguda de abajo, indicó tía Clara. Hay un grabado muy, muy fino. Carmen entornó los ojos. Era cierto. Había algo grabado en el extremo del colgante. No eran letras ni números. Era un patrón complejo, tan pequeño que no se podía ver claramente a simple vista. Eso no es un simple collar, Carmen, dijo tía Clara. Es un sello. Dentro tiene grabado con microláser un código alfanumérico muy largo. Ese es el número de la cuenta maestra de todo tu fondo fiduciario. Sin ese código, el banco no puede procesar nada, incluso con mi consentimiento. Esa era la prueba absoluta de tu propiedad, algo que siempre ha estado pegado a tu cuerpo. Algo que Alejandro y tu familia política consideraron una baratija sin valor. Carmen miró el collar en su mano. Sus lágrimas comenzaron a caer. Esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción desbordante. Su madre la estaba protegiendo desde más allá de la tumba. Durante 3 años había navegado por la pobreza. Durante 3 años había pasado hambre, pero en su cuello colgaba la llave de una riqueza inimaginable. Era irónico, pero ahora lo entendía. Su madre no la estaba castigando. La estaba protegiendo, guardando esa herencia hasta que ella estuviera lista, y hasta que sus enemigos mostraran su verdadera cara. Ellos no lo sabían, susurró Carmen apretando el collar con fuerza. No lo sabían, confirmó tía Clara. Estaban ocupados falsificando tu firma. Mientras tanto,
Lo que necesitaban colgaba de tu cuello todos los días, delante de sus narices. Eran tan codiciosos que no lo vieron. Carmen se secó las lágrimas. Su agarre sobre el collar se hizo más fuerte. Una sensación cálida se extendió por todo su cuerpo. Esto ya no era un simple recuerdo. Esto era un arma. Esto era un testamento. «¿Mañana?», dijo tía Clara. Su voz se volvió firme de nuevo. «Empezaremos todo. Por la mañana iremos al banco. Activaremos el fondo. Ya he concertado una cita con el director ejecutivo. Transferiremos todos los activos completamente a tu nombre. Y después de eso», tía Clara sonrió con sarcasmo, «haremos una visita a la casa de tus padres, la casa en la que viven ellos ahora». Carmen asintió. Su rostro, pálido hace un momento, ahora estaba sonrosado. Una nueva energía fluía dentro de ella. Energía de ira, pero también de justicia. «Esta noche tienes que descansar, Carmen. Duerme bien. Tú y Martina estáis a salvo aquí. A partir de mañana tu vida cambiará, y tienes que estar mentalmente preparada. Esto ya no se trata de supervivencia, sino de recuperar tus derechos». Tía Clara se levantó y caminó hacia el dormitorio grande. Abrió las puertas de un armario muy grande. Dentro estaba lleno de ropa nueva, vestidos elegantes, americanas y trajes de mujer. Varios tipos de pañuelos de seda colgaban ordenadamente. «Lo he preparado. No sé tu talla exacta, pero he comprado varias mudas», dijo tía Clara. «Mañana no te encontrarás con ellos como la Carmen expulsada, sino como la nueva Carmen, la dueña legítima de todo lo que están disfrutando». Carmen miró esa ropa. Miró su reflejo en el gran espejo de la habitación. Una mujer con ropa vieja y ojos cansados. Cerró los ojos un momento. Cuando volvió a abrirlos, su mirada ya era diferente. Ya no era la mirada de una víctima. Era la mirada de una reina a punto de reclamar su trono. «Estoy lista, tía», dijo ella. Su voz ya no temblaba. «Estoy muy preparada». Casi al mismo tiempo, en la gran casa que había sido de los padres de Carmen, finalmente respondieron al timbre. Con el corazón en la garganta, don Ricardo caminó hacia la puerta con pasos temblorosos. Doña Teresa lo seguía detrás. Alejandro, todavía sentado en el suelo entre los cristales rotos, miraba a la puerta con la mirada vacía. Don Ricardo abrió la puerta. Frente a él no estaba la policía. Tampoco tía Clara. Solo había un mensajero uniformado que le tendía un gran sobre marrón con el logotipo de un famoso bufete de abogados. «¿Es usted don Ricardo?», preguntó el mensajero inexpresivamente. «Sí, soy yo», respondió don Ricardo. «Firme aquí, por favor». Don Ricardo firmó con mano temblorosa. El mensajero asintió brevemente y se fue. Don Ricardo miró el sobre como si tuviera una bomba de relojería. «¿De quién es?», susurró doña Teresa con ansiedad. Don Ricardo rasgó el sobre bruscamente. Sacó un papel grueso con membrete oficial. Al leer la primera línea, sus ojos se abrieron de par en par. «Es un aviso de demanda». Su voz se atascó. «¿Qué aviso?», gritó doña Teresa. Don Ricardo leyó con voz temblorosa. «En relación con la ocupación ilegal de la propiedad situada en calle del Águila número 1, registrada a nombre de los difuntos señores. Dado que los derechos de herencia han revertido completamente en la única heredera, doña Carmen». Don Ricardo no pudo continuar. El papel se le cayó de las manos y voló al suelo. «Carmen», susurró doña Teresa. Su rostro palideció. «Así que esa mujer Clara la ha encontrado. Saben que estamos aquí. Nos exigen que desalojemos esta casa en 48 horas», continuó don Ricardo. Ahora su voz sonaba como si lo estuvieran estrangulando. «O tomarán acciones legales por allanamiento, falsificación e intento de estafa. Tenemos que irnos. Tenemos que huir, Teresa. Ahora mismo». Doña Teresa empezó a entrar en pánico. Sus ojos recorrían el lugar buscando objetos de valor para llevarse. «¿A dónde vamos a huir, Teresa?», gritó don Ricardo frustrado. «Todos nuestros activos restantes están en el banco. Si han rastreado esta casa, habrán rastreado nuestras cuentas. Nos habrán bloqueado. No tenemos nada». La risa de Alejandro se escuchó de nuevo. Esta vez era una risa desesperada. «Se acabó», dijo en voz baja. «Nuestro juego se ha acabado». Doña Teresa miró a Alejandro con furia. «Todo esto es culpa tuya. Porque fuiste débil». «¿Por qué no te callas?», gritó don Ricardo. Su ira explotó. «Culparle a él no nos ayuda. Ahora tenemos que pensar». Pero ya no tenían tiempo para pensar. Pasaron esa noche aterrorizados. Doña Teresa lloraba. Don Ricardo caminaba de un lado a otro toda la noche haciendo llamadas. Pero su abogado barato no contestaba. Estaban aislados.
Alejandro simplemente se sentó en su habitación esperando el final. Al día siguiente, alrededor de las 11 de la mañana, un sedán negro de lo más lujoso que habían visto se detuvo justo frente al portón de su casa. Alejandro, que espiaba desde la ventana de su habitación en el segundo piso, sintió que le faltaba el aire. La puerta del coche se abrió. La primera en salir fue una mujer que él conocía muy bien. Tía Clara, elegante como siempre, con una mirada gélida. Luego, dos hombres con trajes negros caros que parecían abogados de película. Y finalmente, la puerta trasera se abrió. Una mujer salió. Llevaba un traje de chaqueta color marfil y pantalones anchos que le sentaban perfectamente. Un pañuelo de seda color moca envolvía su cuello con perfección. Su rostro, antes pálido y cansado, ahora estaba cubierto por un maquillaje ligero pero decidido. Sus hermosos ojos estaban ocultos tras unas gafas de sol negras y caras mientras miraba fijamente la casa. Alejandro se tambaleó hacia atrás. Sintió un apretón en el corazón. Era Carmen. Era su mujer. Pero ya no era su Carmen. Era una extraña hermosa, autoritaria y aterradora. Abajo sonó el timbre, igual que la noche anterior, pero esta vez sonaba como las campanas de la muerte. Doña Teresa y don Ricardo se quedaron helados en el salón. Ya sabían quién había venido. «Abre la puerta, Ricardo», susurró doña Teresa con voz temblorosa. Don Ricardo, con el orgullo que le quedaba, caminó hacia la puerta y la abrió. La visión frente a él lo dejó paralizado. Carmen estaba parada entre tía Clara y los dos abogados. Carmen se quitó las gafas de sol lentamente. Sus ojos miraron directamente a los de don Ricardo. No había miedo ni tristeza, solo un vacío frío. Doña Teresa, al ver que su marido no decía nada, se adelantó inmediatamente. Era su única arma. Actuar. «¡Carmen!», gritó intentando derramar lágrimas falsas. «Dios mío, hija, ¿dónde has estado? Mamá y papá te hemos extrañado mucho. Te hemos buscado por todas partes. Estábamos preocupados». Doña Teresa abrió los brazos para abrazar a su nuera perdida. Carmen no se movió. Levantó una mano, la palma hacia el frente, deteniendo a doña Teresa al instante. «Basta de teatro, doña Teresa». La voz de Carmen era tranquila y monótona, pero resonaba con una nueva fuerza, clara y concisa. «No soy su hija, y sé que no me buscó». Doña Teresa se congeló. Sus brazos quedaron colgando torpemente en el aire. Su actuación había fallado por completo. «He venido a recuperar lo mío», continuó Carmen, «empezando por la casa de mis padres». En ese momento, Alejandro apareció en la escalera detrás de ellos. Sus ojos se fijaron en Carmen. Carmen. Su nombre sonó como una oración dolorosa. Carmen finalmente giró la cabeza hacia él. Miró al hombre que una vez amó con todo su corazón, el hombre que era el padre de su hija, el hombre que la abandonó en su momento más vulnerable. Recorrió a Alejandro de arriba abajo. Un hombre delgado, desaliñado y roto. Uno de los abogados dio un paso al frente, tomó el control de la situación. Tendió un fajo de documentos oficiales a la mano de don Ricardo. «Buenos días», dijo el abogado con voz profesional. «Soy el representante legal de doña Carmen, la propietaria legítima de esta propiedad. Parece que no se han tomado en serio el aviso de demanda que enviamos anoche. Tenemos una orden oficial de desalojo del tribunal, una orden de embargo de activos y todas las pruebas de los delitos que han cometido, falsificación de documentos, intento de estafa y allanamiento». El abogado miró su reloj de pulsera. «Nuestra cliente sigue siendo amable. Tienen dos opciones. Hacen las maletas en 24 horas y abandonan esta casa. Devuelven las llaves del coche y todas las tarjetas de crédito que han usado ilegalmente. Segunda, la voz del abogado se elevó. Llamaremos a la policía que está esperando ahora al final de la calle para que los detengan a los tres. Elijan». El rostro de don Ricardo se volvió gris. La elección que presentaba el abogado no era una elección, sino un ultimátum. En un lado estaba la ruina inmediata, en el otro una ruina retrasada 24 horas. Sus manos sosteniendo los documentos temblaban violentamente. Miró a doña Teresa buscando apoyo. Pero su mujer estaba igualmente derrumbada. El rostro de doña Teresa, pálido hace un momento, se tiñó de rojo por la vergüenza y una ira explosiva. «No podéis hacer esto», gritó doña Teresa. Su voz se elevó mucho. «Esta es nuestra casa. La compramos. Vosotros nos habéis estafado». La segunda abogada, una mujer que parecía tranquila pero firme, dio un paso al frente. «Doña Teresa, le aconsejo que guarde silencio. Ya hemos asegurado todas las pruebas de su compra. Ustedes la compraron con dinero sacado ilegalmente de la cuenta conjunta de mi cliente y su hijo al día siguiente de que mi cliente fuera expulsada.
Tenemos el registro. Todo lo que diga ahora solo agravará los cargos penales contra usted. La explicación silenció a doña Teresa de inmediato. Se tambaleó hacia atrás, como si acabaran de golpearla. Carmen observaba la escena con el corazón helado. Había imaginado esta escena 1000 veces durante los últimos 3 años. Pensó que sentiría satisfacción, pero lo único que sentía era vacío. Su ruina no le devolvía sus 3 años de sufrimiento. Alejandro, que estaba rígido en la escalera, finalmente se movió. Bajó lentamente pasando junto a sus padres paralizados en la puerta. Se acercó a Carmen. Cada paso se sentía pesado. Se detuvo a 1 metro de distancia frente a Carmen. Su rostro era una máscara de dolor. Sus ojos, una vez brillantes, ahora estaban nublados y llenos de arrepentimiento. Carmen. Su voz estaba ronca, casi inaudible. Lo siento. Carmen lo miró directamente a los ojos. Eran los mismos ojos que los de Martina. Pero en los ojos de Alejandro ya no podía haber amor. Solo veía debilidad. ¿Lo sientes?, preguntó Carmen. Su voz seguía tranquila, pero el frío calaba los huesos. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por fingir amarme por mi herencia? ¿Por conspirar con tus padres? ¿Por permitir que me acusaran de loca? ¿O por dejar que tu hija, tu propia sangre, durmiera en el suelo de un cuarto frío durante 3 años? Todas las preguntas de Carmen eran puñales que atravesaban el corazón de Alejandro. Negó con la cabeza débilmente. No, no fue así, Carmen. Yo te amaba. De verdad te amaba. ¿Amor? Carmen rió cínicamente, una risa silenciosa que sonó como un jadeo. Tu amor no se vio cuando tu madre me echó. Tu amor no se sintió cuando tuve que elegir entre comprar leche para Martina o mi cena. Tu amor no estaba allí. No tuve elección, gritó Alejandro. Su voz se quebró. Ellos me amenazaron. Me encerraron. Yo. Carmen levantó la mano. Una señal para parar como hizo con doña Teresa. No quiero escuchar esto aquí. Se giró hacia tía Clara y los abogados. Tía, ¿nos daríais 5 minutos a solas? Tía Clara miró a su sobrina. Vio una nueva fuerza en ella. Asintió. 5 minutos. Esperaremos en el porche. No dejes que te toque. No se atreverá, respondió Carmen. Tía Clara y los abogados salieron. Don Ricardo y doña Teresa, sabiendo que la situación estaba fuera de control, se retiraron al salón. Se derrumbaron en sus caros sofás de cuero. Parecían 2 marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. La puerta principal seguía abierta. Carmen entró en la casa que una vez fue de sus padres. Olía a alfombra nueva y muebles caros. Pero para Carmen, esta casa olía a traición. Se detuvo en el salón. Alejandro la siguió como una sombra. Ahora habla, dijo Carmen sin girar la cabeza. Alejandro estaba de pie detrás de ella. La distancia era corta, pero se sentía como si hubiera un abismo insalvable. El silencio los envolvió. Solo se oían los sollozos reprimidos de Alejandro. Esa noche, comenzó Alejandro. Su voz temblaba. La noche que nació Martina, yo fui al hospital. No desaparecí. Madre me llamó y fui. Vi que aún dormías. Vi a Martina en la cuna. La sostuve, Carmen. Ahora las lágrimas de Alejandro caían a raudales. Nunca había sido tan feliz en mi vida. Era tan pequeña y bonita. La besé. Juré que os protegería a ti y a ella. Carmen cerró los ojos. Escuchar esto le dolía en el corazón. La pequeña parte de ella que aún amaba a ese hombre estaba herida. Y entonces, continuó Alejandro. Madre y padre llegaron. Me sacaron a rastras. Dijeron que había un gran problema en la oficina. Me llevaron a casa. Dije que tenía que esperar a que despertaras. Pero madre se enfadó. Me dijo que era un inútil. Al llegar a casa me quitaron el móvil. Dijeron. La voz de Alejandro se atascó. Dijeron que el plan había fallado, que tu tía Clara lo había bloqueado todo. Entraron en pánico. Dijeron que la única manera era hacerte parecer inestable. Dijeron que tú ya sabías lo de la herencia y planeabas huir con Martina. ¿Y tú te lo creíste?, preguntó Carmen fríamente, girándose finalmente para enfrentar a Alejandro. Al principio no, replicó Alejandro rápidamente. Me enfadé, grité. Intenté volver al hospital, pero papá me sujetó. Me encerraron en la habitación. Dijeron que esto era por mi bien. Dijeron que estabas influenciada por tía Clara. Dijeron que me dejarías después de conseguir toda esa fortuna. Así que elegiste creerles a ellos antes que a tu mujer, concluyó Carmen con amargura. No sabía a quién creer, sollozó Alejandro. Estaba confundido. Tenía miedo.
Madre dijo que si no les hacía caso se arruinarían. Papá dijo que iría a la cárcel por las deudas. Madre dijo que solo teníamos que mantenerte segura un tiempo. Dijo que cuando se liberara el dinero me dejarían traeros de vuelta a ti y a Martina. Dijeron que viviríamos felices. Felicidad construida sobre mi sufrimiento. Susurró Carmen. Sé que me equivoqué. Alejandro cayó de rodillas de repente. Intentó coger la mano de Carmen, pero ella la retiró rápidamente. Alejandro se postró en el suelo agarrando el borde de la ropa de Carmen. Esa noche, la noche que os echaron, yo estaba en ese coche. Era yo. Su voz estaba enterrada en el suelo de mármol. Te vi en la calle. Con Martina. Acababa de dejar de llover. Parecías tan rota. Quise salir corriendo. Quise abrazarte. Pero madre me sujetó. Papá cerró los seguros del coche. Dijeron que era parte del teatro. Dijeron que sus empleados vendrían a recogerte y llevarte a un lugar seguro. Pero nadie vino a recogerme, dijo Carmen gélida. Esperé allí durante horas, hasta que me di cuenta de que nadie vendría. Lo sé. Alejandro levantó el rostro mojado de lágrimas y mocos. Al día siguiente supe que habían mentido. Me volví loco, pero ya era demasiado tarde. Dijeron que no sabían dónde estabas. Durante 3 años. Carmen, durante 3 años he vivido en un infierno. No podía preguntar por ti. Cada vez que mencionaba tu nombre o el de Martina, madre amenazaba con suicidarse. Me convertí en su marioneta. Fui débil. Fui un cobarde. Soy el peor marido del mundo. La miró con ojos de súplica profunda. Pero por favor, Carmen, dame una oportunidad más. No por mí, sino por Martina. Ella necesita un padre. Haré lo que sea. Testificaré contra mis padres. Te daré el divorcio si quieres. Pero déjame ver a Martina. Déjame pedirle perdón. De nuevo el silencio envolvió la habitación. Carmen miró al hombre postrado a sus pies. El hombre que había roto su confianza. Su confesión era sincera, y su dolor era real. Pero eso no era suficiente. Levántate, Alejandro, ordenó Carmen. Alejandro se levantó lentamente. Se paró frente a Carmen esperando su sentencia. Tienes razón. Fuiste débil y fuiste un cobarde. Dijo Carmen tranquila pero firmemente. Y tu debilidad fue una elección. Elegiste a tus padres antes que a tu familia. Elegiste la herencia antes que a tu amor. Tu confesión no cambia nada. Carmen, por favor. Hablemos de Martina. Lo cortó Carmen. Ella necesita un padre. Pero no necesita un padre como tú. Necesita un padre fuerte que la proteja, no un padre que la sacrifique por sus propios miedos. Durante 3 años he sido padre y madre para ella, y nos ha ido bien. ¿No puedes ser tan cruel, Carmen? ¿Cruel? Carmen dio un paso adelante, y sus ojos ardieron. ¿Quieres hablar de crueldad? Crueldad es dejar que tu recién nacida se congele en la calle. Crueldad es acusar a tu mujer de estar loca. Crueldad es vivir en este lujo falso sabiendo que tu hija podría estar pasando hambre fuera. No me hables de crueldad, Alejandro. Alejandro guardó silencio. Estaba derrotado. Carmen pasó junto a él hacia la puerta. Mi abogado os dio 2 opciones. Ahora yo te doy personalmente una tercera opción. Puedes quedarte con tus padres y hundirte con ellos. O, Carmen se detuvo en el umbral. Puedes admitirlo todo legalmente. Testificar contra ellos por todos sus crímenes. Eso no hará que vuelva contigo. Eso no hará que veas a Martina. ¿Entonces de qué sirve?, preguntó Alejandro desesperado. Carmen giró levemente la cabeza. Será la única prueba de que había, aunque fuera una pizca de bondad en ti. Tu única redención, piénsalo. Carmen salió de aquella casa y volvió al porche bajo el sol brillante. Se sentía como si hubiera salido de una tumba. Respiró hondo. Tía Clara la miró con preocupación. Carmen asintió. Se acabó. Miró a los abogados. Tienen 24 horas. Si después de eso siguen aquí, llamen a la policía. Lo embargaremos todo. Luego caminó hacia el coche bajando las escaleras del porche sin mirar atrás. No necesitaba ver a Alejandro derrumbado llorando en silencio tras la puerta. No necesitaba ver a doña Teresa gritando histéricamente ni a don Ricardo mirando a la pared con la mirada perdida. Ese capítulo había terminado. El juego estaba ganado. Las 24 horas pasaron rápido para Carmen, pero se sintieron como una eternidad para la familia Park Los García, en este caso, don Ricardo y doña Teresa. No durmieron. Doña Teresa pasó la noche empaquetando joyas falsas y bolsos de marca falsos mientras seguía maldiciendo a Carmen y a tía Clara.
Don Ricardo intentó contactar desesperadamente con sus contactos, pero el rumor de su caída parecía haberse extendido más rápido que el fuego. Ningún banco quería prestarle dinero, y ningún amigo contestaba sus llamadas. Estaban aislados. Alejandro se encerró en su habitación tras la conversación con Carmen. No salió, ni comió, ni habló. Simplemente se sentó mirando a la pared, repitiendo cada palabra de Carmen. Debilidad, cobarde elección. Al día siguiente, a las 11 en punto, Carmen no volvió. No hacía falta. Quien vino fue el equipo de abogados de tía Clara, acompañados por un agente judicial y varios guardias de seguridad. Vinieron con un camión de mudanzas. Doña Teresa intentó luchar. Se paró en la puerta con los brazos abiertos. «Esta es mi casa. No podéis entrar. ¡Fuera todos!». El abogado principal de tía Clara solo mostró la orden judicial con el sello oficial. «A la fuerza o voluntariamente, señora. Vamos a entrar. Si usted obstruye al agente judicial, procederemos a su detención por obstrucción a la justicia». Al oír la palabra detención, el valor de doña Teresa se encogió. Temblando de rabia, no tuvo más remedio que apartarse. Cuando los operarios empezaron a entrar, trabajaron rápida y profesionalmente. Presentaron los objetos de valor que se confirmó que habían sido comprados con el dinero de Carmen. El sofá de cuero, el televisor de pantalla plana, la nevera de 2 puertas, todo fue sacado fuera. «No, eso es mío. Yo lo compré», gritaba doña Teresa intentando detener a un operario que movía un gran jarrón de porcelana del rincón de la habitación. «Lo siento, señora. Según los registros de las tarjetas de crédito congeladas, este jarrón fue comprado usando una tarjeta a nombre de su hijo con fondos procedentes de la cuenta de mi cliente», dijo el abogado con calma. La ruina ocurrió sistemáticamente. En 3 horas la casa estaba vacía. Solo quedaba su ropa amontonada en sus viejas maletas de viaje. Los vecinos de la urbanización de lujo miraban y susurraban desde detrás de sus ventanas. El espectáculo de una familia rica que de repente se vuelve pobre era un entretenimiento interesante. Su reputación estaba completamente destruida. Don Ricardo se sentó en el suelo del salón ahora vacío. Su rostro parecía haber envejecido 10 años en una noche. Lo había perdido todo. Casa, negocio y dignidad. «Vámonos de aquí, cariño», susurró doña Teresa con voz ronca de tanto llorar y gritar. «¿A dónde vamos?», preguntó don Ricardo con la mirada perdida. «No tenemos nada». En ese momento Alejandro bajó del piso de arriba. Llevaba una pequeña mochila. Sus ojos estaban hinchados, pero en su rostro se vislumbraba determinación, algo que sus padres nunca habían visto. «Alejandro, vámonos, hijo. Salgamos de aquí. Empezaremos de nuevo», dijo doña Teresa intentando agarrar a su hijo. Alejandro apartó la mano de su madre. «No, madre. Ya no hay un nosotros». Pasó de largo junto a sus 2 padres. «¿A dónde vas, Alejandro?», preguntó don Ricardo con voz temblorosa. Alejandro se detuvo un momento en el umbral. «Voy a la comisaría, a expiar mis pecados». Los ojos de doña Teresa se abrieron con terror. «¿Qué? ¿Estás loco? ¿Vas a enviar a tus padres a la cárcel?». Alejandro giró la cabeza. «Mis padres me encerraron en la culpa durante 3 años. Carmen tenía razón. Este es el único camino». «Hijo desagradecido», gritó doña Teresa intentando perseguirlo. Pero Alejandro ya había salido. Caminó pasando el camión de embargo, pasando las miradas de los vecinos, saliendo de la urbanización sin mirar atrás. Doña Teresa se derrumbó en el porche. Lloró desconsoladamente. Su hijo, el único hijo del que estaba orgullosa, la había dejado. Lo había sacrificado todo por él, pero ahora su propio hijo iba a destruirla. Su caída no se detuvo ahí. La confesión de Alejandro fue el último clavo en el ataúd de doña Teresa y don Ricardo. Con el testimonio de Alejandro sumado a las pruebas contundentes de tía Clara, el poder notarial falsificado, las grabaciones del banco, el informe psiquiátrico falso, el caso fue muy fácil para el equipo de Carmen. El proceso legal avanzó rápido. Carmen no necesitó asistir. Todo fue manejado por tía Clara y su equipo. Doña Teresa y don Ricardo intentaron contratar abogados, pero ningún abogado competente quería defender un caso ya perdido sin honorarios por adelantado. Fueron declarados culpables de todos los cargos: estafa, falsificación de documentos, conspiración para apropiación de bienes, blanqueo de dinero. La noticia salió en algunos medios económicos. La reputación de don Ricardo, ya destrozada, desapareció por completo. En el tribunal, doña Teresa, que ya había perdido la razón, intentó atacar la mesa del fiscal. «Todo es mentira. Es difamación. La loca es Carmen. Ella nos tendió una trampa». El juez golpeó con el mazo fuertemente. «Cálmese.
Carmen, que veía la sentencia por televisión desde el apartamento de tía Clara a lo lejos, miraba la pantalla sin ninguna expresión. A su lado, Martina estaba absorta dibujando sin saber que el drama estaba en curso. «No pareces contenta», dijo tía Clara pasándole un zumo a Carmen. Carmen apagó la televisión. «No estoy contenta, tía, pero estoy aliviada. Se acabó. Han recibido lo que merecían», dijo tía Clara. «¿Y Alejandro?», preguntó Carmen en voz baja. «Él testificó completamente», respondió tía Clara. Su abogado dijo que debido a su cooperación la sentencia sería mucho más leve. Probablemente unos años de libertad condicional o servicios comunitarios. No irá a la cárcel como sus padres. Carmen asintió. No sabía qué sentir por Alejandro. Ya no lo odiaba. Lo único que quedaba era lástima. Luego se levantó y caminó hacia el balcón. Miró la ciudad que se extendía abajo. Hace 3 años, ella era uno de esos pequeños puntos luchando en las calles de ahí abajo. Ahora lo veía todo desde arriba. Había vuelto. No solo había recuperado su fortuna, sino también su vida. El día de la lectura de la sentencia estaba nublado. Como si el cielo de Madrid sintiera la tensión que se cernía sobre el tribunal. La sala estaba llena de gente. A un lado, asientos para el público general y la prensa. La historia de la pelea por una herencia millonaria con acusaciones de locura a la heredera se había convertido en comida sabrosa para los medios. Al otro lado, estaban sentados los acusados. Doña Teresa, don Ricardo y Alejandro. Carmen decidió venir. Tía Clara le aconsejó que no asistiera. ¿Para qué ensuciarse los ojos y los oídos con su drama? Pero Carmen insistió. Esto no era por venganza, sino por cierre. Necesitaba ver con sus propios ojos que este capítulo realmente había terminado. Necesitaba oír el sonido del mazo del juez bajando como señal de que se había hecho justicia. Dejó a Martina con tía Clara y una nueva niñera, diciéndole a su hija que tenía que ir a trabajar un momento. Acompañada solo por un abogado principal, se sentó en la primera fila justo detrás de la mesa del fiscal. Hoy su pañuelo era gris oscuro, a juego con un traje sencillo pero digno. Se sentó erguida, con la espalda recta. No miró hacia atrás donde estaban sentados Alejandro y sus padres, pero podía sentir sus miradas. Podía sentir el odio que emanaba de doña Teresa, la desesperación de don Ricardo y la mirada llena de arrepentimiento de Alejandro. El juicio comenzó. El fiscal leyó los cargos, detallando todas las pruebas de sus crímenes. El poder falsificado, el intento de estafa a entidad financiera, la conspiración maliciosa, el informe médico falsificado, la usurpación de activos, la malversación. La lista era larga. Cada punto leído era un clavo en su ataúd legal. Doña Teresa seguía balbuceando ininteligiblemente, murmurando que todo esto era difamación. Don Ricardo simplemente bajó la cabeza profundamente. Su rostro, una vez arrogante, ahora estaba demacrado y vacío. Lo había perdido todo y ahora solo esperaba pasar el resto de su vida tras las rejas. Alejandro, sentado un poco separado, parecía resignado. Su abogado hizo el mejor alegato destacando su papel como testigo clave colaborador, ayudando a exponer los crímenes de sus padres. Admitió todo voluntariamente sin coacción. Finalmente, el tribunal leyó la sentencia. La voz del juez principal era pesada y firme. Tras deliberar, se dicta sentencia. Al acusado 1, don Ricardo, y a la acusada 2, doña Teresa, se les declara legalmente culpables de los delitos de conspiración maliciosa, falsificación de documentos e intento de estafa. El corazón de Carmen latía fuerte. Se condena al acusado 1, don Ricardo, a 12 años de prisión, y a la acusada 2, doña Teresa, a 15 años de prisión. ¡15 años! ¡No! El grito de doña Teresa rompió el silencio de la sala. Se levantó de un salto con los ojos frenéticos. Es injusto. El juez ha cobrado dinero de esa mujer. La loca no es ella. Es una difamadora. Ella ha arruinado a mi familia. Estarás maldita. Tú y tu hija seréis miserables. Mi maldición nunca se apartará de ti. Los guardias de seguridad agarraron inmediatamente a doña Teresa, que forcejeaba. Señaló con el dedo a Carmen, que estaba sentada tranquilamente. Tú, eres un demonio con ropa. Eres una nuera desagradecida. Has arruinado a mi familia. Carmen solo la miró. Maldición. ¿Había alguna maldición más pesada que la que ya había sufrido? La mujer frente a ella ya había perdido la razón. A su lado, don Ricardo no reaccionó. Cuando se dictó la sentencia de 12 años, simplemente cerró los ojos. Aceptó su destino. Luego el juez pasó a Alejandro. A continuación, con respecto al acusado 3,
Alejandro, considerando su condición de cómplice cooperador, es decir, colaborador que ha confesado y ayudado a exponer los crímenes, el tribunal decide imponer una pena de 3 años de prisión. El corazón de Alejandro se hundió. 3 años. Sin embargo, dicha pena no requiere cumplimiento en centro penitenciario. Se sustituye por 5 años de libertad condicional y la obligación de realizar 1000 horas de trabajos en beneficio de la comunidad en un orfanato designado. El mazo bajó. Carmen suspiró largamente. Se acabó. Se había dictado sentencia, fuera cual fuera la forma de justicia. Doña Teresa fue arrastrada fuera mientras seguía gritando e insultando. Don Ricardo caminaba tambaleándose como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Alejandro seguía congelado en su silla, incluso después de que el juez se fuera. Era libre, pero no era libre. Lo había perdido todo: honor, familia y a la mujer que amaba. Carmen se levantó. No quería quedarse allí mucho tiempo. Quería irse a casa rápido y abrazar a Martina, limpiarse de la atmósfera negativa de este lugar. Salió al pasillo del tribunal. Su abogado la seguía protegiéndola de algunos periodistas que intentaban sacar fotos. Carmen, una voz que conocía muy bien, la llamó. Carmen se detuvo en el concurrido pasillo del tribunal. Se giró. Alejandro corría hacia ella. Su rostro estaba mojado por las lágrimas. 2 funcionarios lo observaban, pero no lo detuvieron. Carmen, espera, suplicó Alejandro jadeando. Carmen lo miró. Esperó. Gracias, susurró Alejandro. Carmen frunció el ceño. ¿Por qué? Por esta libertad condicional. Tu abogado seguro que pidió que me aligeraran la pena. Tú debiste pedirlo. Gracias. Carmen negó con la cabeza lentamente. Yo no pedí nada, Alejandro. Yo solo pedí justicia. Tu sentencia es el resultado de tu propia elección de decir finalmente la verdad. Esa es una redención que viene de ti, no de mí. Pero Carmen... Alejandro se acercó más. Parecía muy roto. Después de esto ¿podré ver a Martina? Aunque sea una vez. Solo 5 minutos. Solo quiero verla. Esta era la pregunta que Carmen sabía que vendría. La pregunta que más temía y para la que más se había preparado. Miró a Alejandro. Vio al mismo hombre que se arrodilló a sus pies en aquella casa. El hombre que suplicaba. No, Alejandro. Respondió Carmen con voz suave pero firme como el acero. ¿Por qué? Sollozó Alejandro. Ella también es mi hija. Ya he recibido mi castigo. Lo he perdido todo. ¿Por qué eres tan dura? No es cuestión de dureza. Se trata de ella, dijo Carmen. Martina tiene ahora 3 años. Durante los primeros 3 años de su vida no tuvo padre. Durante los primeros 3 años de su vida todo lo que conoció fue a una madre luchando por ella. Ahora su vida acaba de empezar. Es feliz, está segura. No permitiré nada ni a nadie que tenga el potencial de dañar su felicidad. Y tú, Alejandro, tú eres una herida. Puedo curar esa herida. Seré un buen padre. No puedes. Lo cortó Carmen. No puedes ser un buen padre ahora. Tienes que curarte a ti mismo durante los próximos 5 años. Concéntrate en tu sentencia. Concéntrate en los servicios comunitarios. Aprende a ser una persona íntegra primero. Aprende a no ser débil. Alejandro guardó silencio. Las palabras de Carmen le golpearon más fuerte que la sentencia del juez. Entonces, ¿cuándo? Susurró Alejandro desesperado. ¿Cuándo podré verla? Carmen miró el largo pasillo que se extendía ante ella. Respiró. Quizás algún día, cuando Martina sea lo suficientemente mayor para entender. Cuando pregunte por ti y yo pueda contarle todo sobre ti, incluida la verdad de que su padre finalmente eligió hacer lo correcto. Entonces, permitiré que ella misma decida si quiere conocerte o no. Ese es su derecho. Alejandro bajó la cabeza. Lo entendió. Esa era la respuesta más justa que podía esperar. Carmen se giró. Tengo que irme. Martina me espera. Carmen. Alejandro la llamó una vez más. Carmen se detuvo, pero no miró atrás. Yo siempre te querré. Y esperaré eternamente. Carmen cerró los ojos un momento. Tu amor es un precio demasiado alto para mí, Alejandro. Adiós. Ella salió caminando. Esta vez no se detuvo. Pasó junto al grupo de periodistas. Pasó las puertas de cristal del tribunal y salió a la luz del sol. Por alguna razón, ahora esa luz del sol se sentía más cálida. No miró atrás para ver a Alejandro, que se quedó solo llorando en silencio apoyado en la pared del pasillo. Al final de la calle, oyó las sirenas del furgón policial que se llevaba a doña Teresa y don Ricardo a su destino. El precio de la traición había sido pagado. Han pasado 2 años desde ese día.
La gran casa de los padres de Carmen en la calle del Águila número 1 ahora ha cambiado completamente. Las paredes de color crema apagado han sido reemplazadas por un elegante color marfil. El jardín, una vez seco, ahora está exuberante con rosas y flores de jazmín. Por las tardes, la risa de una niña se oye a menudo en el patio trasero. La casa ya no alberga el aura de la traición. Se ha convertido en un hogar lleno de calidez, amor y nueva esperanza. Carmen, ya casi en la treintena, se ha transformado completamente. Ahora es la directora ejecutiva de la empresa inmobiliaria y de exportación que heredó de su padre. No solo tomó el control de la empresa, sino que la reconstruyó de entre los escombros, y ahora la ha hecho crecer aún más. Hoy preside la junta directiva, en una sala llena de hombres de mediana edad que la miran con respeto. Carmen está de pie al frente presentando el plan de expansión del negocio al mercado europeo. Un pañuelo de seda azul oscuro envuelve su rostro tranquilo y seguro. Habla de forma concisa, clara y aguda. Conoce todos los datos y responde a todas las preguntas con una lógica irrefutable. Ya no es la mujer débil expulsada de casa. Es una líder. Tía Clara, sentada en la junta como asesora principal, mira a su sobrina con orgullo. Sabe que Carmen ha superado sus expectativas. No solo heredó la fortuna, sino también la inteligencia y la fortaleza de sus padres. Es conocida como una líder justa. La experiencia de vivir con dificultades durante 3 años la ha hecho valorar mucho el esfuerzo de los demás. Se asegura de que todos los empleados tengan un salario adecuado, buen seguro médico y un ambiente de trabajo respetuoso. Recuerda bien lo que se siente al trabajar duro sin reconocimiento. No permitió que la riqueza la cambiara. Sigue siendo Carmen, sencilla en su actitud pero fuerte en sus principios. Tras la reunión, entre aplausos, Carmen regresó a su amplio despacho. Se quitó la americana, quedándose solo con la blusa sencilla debajo. Miró el marco de fotos sobre su escritorio, una foto de ella riendo con Martina en brazos en el parque. Junto a ella había una foto de sus difuntos padre y madre. Carmen sonrió. Padre, madre, espero que estéis orgullosos. Susurró. Esa tarde salió puntual del trabajo. Nada de horas extras. Para ella, el tiempo después de las 5 de la tarde era enteramente de Martina. Llegó a casa al mismo tiempo que el autobús escolar de Martina. «Mamá», una niña preciosa y alegre de 5 años salió corriendo del portón y abrazó inmediatamente las piernas de Carmen. «Hola, cariño». Carmen rió y levantó el pequeño cuerpo en brazos. «¿Qué tal el colegio hoy? Martina ha sacado 5 estrellas, mamá». «Martina sabe dibujar un arco iris», presumió Martina. «Mi niña lista». Carmen besó la mejilla de su hija. Caminaron de la mano hacia el patio trasero. Tía Clara esperaba con té caliente y galletas. Pasaron el resto de la tarde entre risas e historias. Martina nunca volvió a preguntar por su papá. Su mundo estaba completo. Tenía a mamá, tenía a la abuela Clara, como Martina llamaba a tía Clara, y tenía mucho amor. En otro lugar de la misma ciudad, en una cárcel sofocante, se desarrollaba una escena muy diferente. En una celda estrecha, doña Teresa y don Ricardo comían la comida de la prisión. El cabello de doña Teresa ya estaba blanco, y su rostro lleno de arrugas de odio. «Todo esto es culpa tuya», susurró doña Teresa a su marido. «Si no hubiera sido tan codicioso, si me hubieras escuchado desde el principio». Don Ricardo, ahora más delgado y callado, simplemente miraba el arroz en su plato. «Basta, Teresa, cállate. Vamos a estar aquí mucho tiempo. Culpar a alguien no cambia nada. No me callaré. Todo esto es por esa mujer. Algún día me vengaré». Don Ricardo suspiró. Su mujer nunca cambiaría. Estaban atrapados no solo por los muros de la cárcel, sino por su propio odio. Ese era su verdadero karma. Y en otro rincón de la ciudad, en una pequeña cafetería concurrida, un hombre delgado con camisa de franela limpiaba una mesa. Es Alejandro. Tras terminar su periodo de libertad condicional, se negó a volver al mundo de los negocios. Eligió una vida sencilla lejos de los focos. Trabajaba como encargado en esa pequeña cafetería. Alquilaba una habitación de pensión modesta. Su vida ahora estaba llena de trabajo, oración y pasar el resto de sus días en silencio, aceptando el destino de haber perdido lo más preciado de su vida. Su expiación se realizaba en silencio. Ese día, un cliente se dejó una revista de economía en la mesa. Alejandro la cogió para tirarla. Sus ojos se fijaron en la portada. La foto de Carmen. Sonrió con una mezcla de dolor y admiración. «Lo has conseguido, Carmen», susurró. Dobló la revista y volvió al trabajo.
continuando con su vida sencilla. De vuelta al jardín de la calle del Águila, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de hermosos colores naranjas y púrpuras. Carmen empujaba el columpio para Martina. «Más alto, mamá. Más alto», reía Martina. Carmen sonrió y empujó el columpio. Miró a su hija, su fuente de fuerza. Miró su casa pacífica. Miró el cielo del atardecer. Hace 3 años, a la misma hora, estaba parada en una parada de autobús desesperada y agotada. Ahora estaba de pie en su propio jardín como una vencedora. Su vida no era perfecta. Era una madre soltera con un pasado oscuro, pero estaba completa. Era fuerte. Encontró su felicidad no en un hombre o en la riqueza, sino dentro de sí misma, en su amor por su hija y en su capacidad para levantarse de la ruina. Un nuevo amanecer había llegado para Carmen y Martina, y esta vez no había ni una sola nube en el cielo.